Unos campesinos que no se conocían entre sí invadieron en julio de este año este predio privado en Chimichagua, Cesar, con el que no habían tenido antes ningún arraigo. Viven bajo la vigilancia intimidante de un grupo de indígenas guayú armados que contrató el dueño del terreno y en una zona dominada históricamente por el ELN. A unos 20 minutos de su asentamiento, un grupo de desplazados por la violencia volvió a ocupar ese mismo mes el suelo del que los paramilitares lo sacaron en los 90. Los casos comparten que se trata de predios del mismo dueño y que ambas comunidades son asesoradas por el mismo grupo de abogados. Además, en las dos, los campesinos actúan animados por la esperanza que les dio el anuncio del gobierno Petro, de que esta vez sí habrá en Colombia una repartición más justa de la tierra. El problema de las invasiones, que según la Defensoría del Pueblo se estalló este año con cifras nunca antes vistas, aterriza con toda su historia y toda su complejidad en Chimichagua, el pueblo que inmortalizó el maestro José Barros como sede de las playas de amor a las que llegaba la piragua de Guillermo Cubichos, a las puertas del Magdalena Medio y en la frontera con el Catatumbo. Acá vemos aproximadamente, estamos entre los 75 y 80 personas. Venimos unas del norte de Santander, que venimos del municipio de Convención, y otros vienen de Agua Chica, y otros vienen de Pailita, Cesar, y otra parte está de Curumaní, Cesar. Abelardo Quiroga es el líder de la invasión del predio La Grosería, el terreno de 363 hectáreas con el que los ocupantes nunca habían tenido una conexión. Allá han llegado personas hasta de Venezuela, como esta mujer llamada Blancanieves Solano, que fuera de cámaras contó que nació en Machiques, vino al Cesar hace 5 años en busca de mejores vientos y desde hace unas semanas vive en la ocupación con autorización de Abelardo. Según su relato, él le dijo que las condiciones para poder estar allí en el asentamiento eran pasar un periodo de prueba de 8 días de buen comportamiento y no abandonar el predio. Aunque a algunos hombres les toca salir en el día a jornalear en fincas vecinas para ganarse lo de la comida, dado que aún no han podido cultivar por la presencia de los celadores guayú. Yo en el momento que pasaba por aquí con 2 amigos míos, mirábamos la finca y la mirábamos, ¿verdad? Que una tierra muy bonita y muy hermosa, pero totalmente abandonada. Nosotros dijimos, pues, y esta tierra pues es prácticamente de una persona que no la necesita, porque es un terrateniente. La verdad que es una persona que tiene muchísimo bienes. Esa persona, el dueño del predio, es un palmicultor del Magdalena llamado Juan Manuel Fernández de Castro, cuyo abogado nos envió documentos que acreditan que La Grosería fue adquirido en 2007 para producción ganadera y de palma de aceite. Y el predio Pitalito, que tiene 198 hectáreas y es a donde retornaron los desplazados, fue comprado por él en 2010. Para mayor complejidad, Fernández de Castro mandó al terreno a unos trabajadores, todos pertenecientes al pueblo indígena guayú, que han amedrentado con armas a los invasores, como se ve en este video que grabó la comunidad de La Grosería. Porque el dueño la mandaron. Son 6 los indígenas guayú que llegaron a vigilar a los ocupantes desde el momento de la invasión. ¿Qué tipo de armas tienen acá para cuidar la finca? No, al principio nos habían dado unas de dotación, pero ahora no tenemos nada. Ahora mismo no tienen armas. Porque ya trabajamos, como les digo, en oficios varios aquí. Pero la comunidad dice que ustedes han tenido armas. Sí, al principio nosotros tuvimos armas, pero eso se retiró para evitar. No me consta realmente que él tenga celadores armados. Lo que sé es que tiene unos celadores dentro de su predio que cualquier persona que tenga una propiedad o una finca productiva o cualquiera que sea la naturaleza de producción, le asiste pues su interés de proteger esta propiedad a través de la puesta de unos celadores que son los que custodian. En medio de esa tensión, en La Grosería tratan de hacer una vida convencidos de que si resisten, el gobierno terminará titulándoles la tierra. Yo cultivaba, sembraba maíz, sembramos maíz, cosechas, trabajar, porque uno eso es el destino de uno. Se busca uno a una tierrita donde puede sembrar una mata de café, donde sembrar cafetales, lo que uno pueda, lo que alcance. Pero entonces todo va pasando y esperamos que si verdaderamente se manifiesta las posibilidades del gobierno a ayudar al campesino,
estamos esperando que nos ayuden aquí en estos procesos que tenemos nosotros. Se hacen llamar Comunidad del 20 de julio porque ese día exacto de 2022 llegaron. Entre ellos hay niños y viejos, pero su caracterización exacta no la tienen las autoridades. Fue bastante tenso, porque el momento en que hicimos presencia para la caracterización, las personas manifestaban que no iban a aceptar la notificación y que no aceptaban tampoco la caracterización, teniendo en cuenta que los abogados que lo están asesorando le manifestaban que no dieran paso a ello. Esos abogados pertenecen a una ONG llamada Equipo Jurídico Pueblos, que trabaja en zonas como norte de Santander, Cesar y sur de Bolívar en procesos de defensa del territorio. Equipo Jurídico Pueblos ha tenido vínculos con el Congreso de los Pueblos, el movimiento que agrupa a muchas organizaciones afines a los postulados políticos del ELN. El Congreso de los Pueblos fue, por ejemplo, uno de los articuladores del diálogo con la sociedad civil en los intentos de acuerdo entre el gobierno Santos y esa guerrilla. En el pasado, el Congreso de los Pueblos ha respaldado ocupaciones de tierras que ellos llaman recuperaciones. Por ejemplo, en una de las asambleas del Congreso de los Pueblos se constituyó el proyecto Recuperación de Tierras para la Vida, que en la práctica derivó en varias ocupaciones de tierra en el Magdalena Medio en 2016. Antes de viajar a la zona, La Silla Vacía habló con el abogado del Equipo Jurídico Pueblos, Carlos Maldonado, que nos contó detalles de los casos e incluso ofreció contactarnos con personas de ambas comunidades. Pero 2 días antes del viaje nos dijo que no iría a la cita y que la comunidad había decidido no hablar con la prensa por temas de seguridad. No es una decisión mía, no es una decisión del equipo como tal, sino pues de la comunidad. Aunque pudimos entrar y hablar con las personas que estaban en la grosería, cuando llegamos a Pitalito, la comunidad nos impidió la entrada, argumentando que así se lo sugirieron los abogados que estaban adentro con ellos. Los abogados también se negaron a hablar y salieron del predio tapados con una almohada en esta camioneta que pertenece a un esquema de seguridad de la UNP, según nos confirmó esa entidad. Nosotros hemos podido determinar, dentro del diálogo que hemos tenido con estos abogados, que no hay lealtad procesal, porque dentro de este tipo de procedimiento lo que se discute es la posesión o tenencia del bien, no se discute la propiedad del bien. El personero se refiere a que en el proceso policivo que se inició y que definirá si hay o no desalojo, los abogados de estas comunidades han presentado pruebas y denuncias penales del pasado que buscaban definir a quién pertenece el bien, algo que hace parte de un proceso más largo y distinto. Entonces, los campesinos, dentro de su poco conocimiento del derecho, su poca formación en algunas ciencias del saber, están siendo instrumentalizados. Las tensiones de estos 2 casos pasan también por la historia de violencia de esta zona montañosa del Perijá, en la que el ELN ha tenido presencia y dominio durante más de medio siglo. Mientras el Clan del Golfo tiene poderío en las llanuras y zonas bajas, desde estas montañas que tienen al otro lado al Catatumbo, el ELN últimamente despliega y dirige sus unidades hacia la carretera troncal de Oriente y la cabecera urbana para hacer ataques contra la fuerza pública y la infraestructura vial y energética. Su presencia es tan obvia que a 5 minutos de la grosería nos encontramos este pasacalle y este aviso. No, ahí sí no desconozco esa parte, la desconozco, que haya ese cartel alusivo, la desconozco. A diferencia de la grosería, la comunidad de Pitalito sí tiene una historia de arraigo con el territorio que entró a ocupar, algo que es más normal en la estrategia de algunas organizaciones campesinas para recuperar tierras. Todo arrancó a mediados de los 90, cuando unas 20 familias campesinas sin tierra llegaron a ocupar la finca que en ese momento estaba abandonada. Allí establecieron un hogar hasta que en el 2000 el bloque norte de las autodefensas los desplazó
arrasó a sangre y fuego y los volvió a dejar sin suelo en que vivir. En 2004 volvieron y en 2010 el palmicultor Fernández de Castro llegó acompañado de varios militares asegurando que era el dueño de la tierra y que estaba dispuesto a reconocerles un dinero por las mejoras, pero que debían desalojar. Varios campesinos recibieron individualmente propuestas de montos que iban de 3 a 13 millones de pesos. Algunos aceptaron, pero unas 14 familias decidieron quedarse. Según le dijeron los campesinos a la Defensoría, días después de eso, el dueño apareció acompañado de varios militares y de indígenas wayú armados exigiendo el desalojo, que finalmente se dio en junio de ese año 2010 con presencia del ESMAD. En 2013, 18 familias que intentaron sin éxito retornar a Pitalito denunciaron amenazas y atentados en su contra. Este mes de julio de 2022, casi una década después, los campesinos volvieron a ocupar el predio en un acto que consideran la recuperación de su tierra. El palmicultor Fernández de Castro comenzó un proceso policivo para que los desalojen y asegura, a través de su abogado, que pagó por las mejoras y es el dueño legítimo de las tierras y no un despojador. Como evidencia de ello, nos envió estos contratos de compraventa. Estos procesos se encuentran archivados porque se dieron cuenta las autoridades que ellos vendieron sin coacción. Aquí nadie los llegó a despojar, aquí nadie los llegó a desplazar. Pero al igual que en la grosería, los campesinos de Pitalito están esperanzados en que con el gobierno Petro, la historia de su retorno esta vez tendrá otro final. Le exigimos al presidente Gustavo Petro y a Francia Márquez, vicepresidenta, para que sean ellos los garantes, nos garanticen la estadía en nuestro territorio. Ha sido una inmensa alegría el mandato de nuestro presidente Petro y la presidenta, ¿cómo se llama? Se me olvida. Franca Márquez. Y que nos sigan ayudando porque para eso votamos por ellos. Lo que estamos buscando pues no es más sino tierra para trabajar, para lo que él dijo. Él dijo que él quería darle producción al país, quería un cambio de gobierno, quería un cambio en el país total. Pues con los campesinos que tiene lo va a encontrar. Es un tema muy singular en el sentido de que se presentó a raíz de las posiciones que ha presentado el gobierno nacional, el nuevo gobierno en cabeza del doctor Petro, y ellos alegan que en la medida en que ellos hagan posesión de los bienes, el Estado está en la obligación de comprarlos. Entonces hay que dividir las situaciones de invasión que se está viviendo en el municipio de Chimichagua, un antes del gobierno Petro y un después del gobierno Petro. En este microcosmos complejo de las invasiones que es Chimichagua, hay que decir que en ese municipio a octubre de 2022 había 5 invasiones, 4 sobre predios privados y 1 sobre un bien público. 2 de esas 5 ocupaciones son de este año, las de Pitalito y La Grosería. En esos 2 casos, campesinos y autoridades locales y nacionales firmaron un compromiso para verificar la posible situación de abandono o despojo de los terrenos y para que, de aquí a un mes, se concluya si tienen o no derechos sobre esos predios. Sí necesitamos la ayuda del gobierno nacional. La capacidad del municipio para atender un desalojo de esta clase es muy precaria. Es un tema que se nos va a complicar. Las causas de las invasiones son heterogéneas. Ahí cabe desde la política hasta los intereses de negocios, hasta los tierreros, hasta gente que cree que tiene derecho a hacerlo. La reflexión para mí fue corra. Si eso es verdad, corra. Y eso es lo que estamos haciendo, correr. O sea, antes de los 2 meses, haber salido ya con un instrumento claro funcionando y en los 2 meses poder arrancar con compra de tierra, que eso sí no hay que negárselo a Fedegan, eso es una oferta que nos acelera ese proceso. Eso es respuesta a eso, a que tenemos que correr. Esa es la respuesta desde el ministerio. Hace 3 décadas, Gabriel García Márquez dijo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Como si lo hubiese dicho ayer, la frase suena como el eco de un problema estallado que, si no se atiende, podría constituirse en la semilla de una nueva fase del paramilitarismo en Colombia. Ahora que ante las invasiones, grupos de ganaderos han amenazado con defenderse a punta de armas. Ya veremos si el sueño de la tierra prometida se hace realidad o vuelve a ser pesadilla.